Es para nosotros un enorme placer tener de nuevo a Antonio Conejo entre nosotros, que es casi como de la familia, porque siempre está dispuesto a colaborar con este programa de posgrado, de máster y doctorado. Bueno, para mí presentarlo es un enorme placer. Somos amigos desde hace casi 30 años. Antonio hizo su máster en el MIT, su máster de ingeniería, y su doctorado en el Instituto de Tecnología de Estocolmo, el KTH. Y ha sido profesor sucesivamente en la Universidad de Comillas de Madrid, en la Universidad de Málaga, en la Universidad de Castilla-La Mancha, y actualmente, como habéis podido ver en el tríptico, es profesor en la Ohio State University. Antonio es el autor más prolífico y más citado, con gran diferencia sobre los demás, en Power System, y yo diría que en casi cualquier rama de la ingeniería, de modo que podáis dar una idea de la talla de esta persona que tenemos invitada aquí, de este investigador. Es editor en jefe de la revista Transaction on Power System y también es fellow por sus contribuciones en lo que nos va a hablar hoy precisamente, en optimización, técnicas de optimización aplicada a sistemas de potencia en diferentes entornos de tiempo, desde problemas instantáneos, digamos, de despacho económico, hasta problemas de muy largo plazo, incluyendo, como está haciendo últimamente, incluyendo temas de renovables y, por tanto, gestión de riesgo y gestión de estocástica de este tipo de problemas de optimización. De modo que cualquier problema de optimización, cualquier tema de optimización que se ocurra, tenéis a uno de los mayores expertos mundiales en el tema, así es que, por favor, cuando llegue la parte del turno de preguntas, espero que no os cortéis. Pues sin más, le damos la palabra a Antonio Conejo. Muchas gracias, Antonio. Claro. Pues muchísimas gracias, Antonio, por invitarme. Siempre es un placer venir aquí. Y bueno, como algunos de vosotros estáis haciendo el doctorado, me permito hacer una pequeña reseña histórica sobre el doctorado en Ingeniería Eléctrica, que es pertinente en este lugar, diría yo. Los doctorados no son tan viejos. Los doctorados en Ingeniería Eléctrica en este país y en la ingeniería en general, la ingeniería más clásica, son de los 80. Que bueno, hace tiempo de eso, pero en los 80. Y precisamente los programas de doctorado en ingeniería eléctrica que comienzan en los años 80, antes el doctorado era pues un proceso administrativo mediante el cual, haciendo un pequeño trabajo, pues te conferían el grado de doctor. Todavía tenemos ahí algunos doctores por ahí que consiguieron el doctorado de esta manera. Bueno, ¿quién monta los primeros doctorados de ingeniería eléctrica en este país? Pues dos personas independientemente. Una persona es el profesor Gómez Expósito aquí en Sevilla, a principios de los 80, y otro es el profesor Pérez Arriaga en Madrid, en la Universidad de Comillas. Y esto ocurre en principio de los 80 y ocurre aquí, en Sevilla, o sea que para mí es un placer estar aquí. Aquí nace el doctorado en este país en ingeniería eléctrica, Y esto es importante, no lo olviden, no ocurre esto en ninguna de las politécnicas, no ocurrió ni en Madrid ni en Barcelona, ocurrió aquí en Sevilla y ocurrió en una universidad relativamente menor en el contexto universitario español, aunque muy activa, muy importante en sistemas eléctricos de potencia, que es la Universidad de Comillas. Así que siempre es un placer venir aquí. Bueno, hoy les voy a hablar sobre un tema que yo creo que es importante y bueno, está adquiriendo más y más importancia, que es cómo podemos hacer que un sistema basado fundamentalmente en generación térmica, cómo podemos hacerlo evolucionar a que haya una integración cada vez más y más de energías renovables. Y cuánto cuesta esto, cómo podemos hacerlo para que sea técnicamente sensato y económicamente sensato. Estos son los dos objetivos fundamentales que queremos hacer, ¿no? Entonces, en este contexto, indicar que este tipo de trabajos tiene una historia relativamente larga. Comencé a ocuparme de estos temas a través de un proyecto industrial. Creo que es muy importante tener conexión con la industria y esta escuela, de nuevo, este grupo es emblemático en ello. Hay que tener los pies en el suelo, hay que hacer cosas útiles para la sociedad. Y entonces esto comienza con un proyecto industrial de la empresa Axpo, que es la empresa de suministro de energía eléctrica en la zona alemanoparlante de Suiza. Y entonces ellos fueron los primeros que nos dijeron, bueno, ¿qué debemos hacer si queremos convertir Suiza, que es 50% hidráulico y 50% nuclear, en completamente renovable? ¿Podemos hacer esto? ¿Cuánto cuesta? ¿Y cómo hay que hacerlo técnicamente? En 2050, voy a hacer la mayoría de las proyecciones aquí en 2050. ¿Qué es lo que hay que hacer para que Andalucía sea completamente renovable en 2050? ¿Cómo podemos hacerlo eso técnicamente, haciendo cosas que técnicamente no sean descabelladas y que económicamente no sea una cosa, bueno, fuera de sentido
fuera del sentido de la sensatez también. O sea, este es el objetivo. Bueno, hay un proyecto de la CICIG todavía vivo que inicié yo y que ahora continúa Miguel Carrión en la Universidad de Castilla-La Mancha, relacionado directamente con este trabajo, y recientemente en Ohio pues tuve la suerte de tener un apoyo, una ayuda a un proyecto de la National Science Foundation, también sobre temas relativamente colaterales o parecidos, o sea que hemos estado trabajando un tiempo importante sobre estos temas. Bueno, sin más prolegómenos, voy a hacer un poquito más de motivación, como acabo de hacer también a este problema. Después haremos un modelo. Como entiendo que una parte importante de ustedes está interesado en temas de doctorado, pues discutiré con cierto detalle las características de ese modelo, cómo debe ser un modelo para permitirnos desarrollar decisiones o tomar decisiones en este contexto, en este marco. Después analizaremos un caso de estudio relativamente realista, aunque no se corresponda con ningún caso real. Hemos aplicado esto a distintos casos reales, en particular el caso suizo, pero me voy a centrar en un caso más genérico, digamos, que no tiene confidencialidad de datos y demás. Y finalmente haré algunas observaciones de cómo podemos extender este modelo, cómo se pueden hacer tesis adicionales a partir de este tipo de ideas, que creo que son particularmente útiles. Bueno, las razones por las que queremos o por las que buscamos un sistema en el cual lo renovable tenga un peso fundamental es, bueno, los temas de calentamiento global, pues todo el mundo tiene claro que esto es una cosa seria, o sea que debemos mirarlos con particular cuidado. El sector eléctrico contribuye al calentamiento global de una forma significativa, con lo cual es un tema que afecta directamente, bueno, los combustibles fósiles, el gas. Hay un montón de gas ahora, aparentemente, es muy barato, en algunos sitios como Estados Unidos es extraordinariamente barato, pero a pesar de todo, tarde o temprano, pues los combustibles fósiles, pues será muy complicado extraerlos, o será mucho más caro. O sea, no parece que este sea un camino hacia el futuro continuado, ¿no? Y bueno, desde Fukushima el tema de las nucleares, particularmente en determinados sitios, como es el caso de Europa o Centro Europa en particular, pues hay un cuestionamiento importante sobre la seguridad nuclear que podemos compartir o no, pero bueno, estos son tres elementos esenciales que yo creo que hacen que haya un interés serio en explorar cuidadosamente cómo podemos integrar más y más renovables en el sistema desde un punto de vista, digamos, del sistema en su conjunto, ¿vale? Bueno, entonces, en este contexto, eso es lo que queremos hacer. ¿Cuál es la mejor manera de integrar una cantidad creciente de potencia renovable en el sistema, haciendo que el sistema se comporte como hasta ahora, que sea fiable, que sea seguro, en fin, que los índices de fiabilidad se mantengan constantes, y con todo eso, pues conseguir que además pues, el sistema sea dominado por las renovables, Comentaré un poquito esto al final, pero un tema importante es hasta dónde podemos llegar de integración de renovables sin que aquello sea económicamente desesperado, porque si mantenemos un nivel de fiabilidad, bueno, si incrementamos el número de renovables, si incrementamos cosas adicionales sobre las renovables, como es el bombeo y el transporte, si tenemos mucha renovable y no necesitamos la energía, podemos almacenarla. Bueno, pues lo que es el almacenamiento, lo que es el transporte, las necesitamos en un sitio, pero no en otro. Podemos moverlo a otro sitio y después utilizarlo. Bueno, todo lo que es el transporte y el almacenamiento está directamente relacionado con la integración de renovables. Bueno, ¿hasta qué punto podemos llegar sin que, digamos, el coste se dispare de una forma insensata, ¿no? Este es un tema también que quiero mirarlo cuidadosamente, ¿no? Que lo miraremos cuidadosamente. Bueno, un tema yo creo que es muy importante cuando hacemos un estudio de integración de renovable masivo, es que tenemos que mirar a la vez a la generación y al transporte. Si queremos integrar mucha renovable de aquí, por ejemplo, a 2050, cuando prácticamente la generación térmica esté fenecida, tenemos 25 o 30 años de horizonte, las hidráulicas seguirán por ahí, las térmicas no. ¿Cómo cambiamos esas térmicas? Bueno, pues realmente si las nucleares que tenemos ahora en este país, por ejemplo, desaparecen,
el sistema de transporte probablemente tendrá que verse afectado de forma muy significativa, porque las nucleares están conectando los centros de generación con centros de consumo. Si esas nucleares desaparecen, un montón de líneas de transporte probablemente no sean necesarias y tengamos que ponerlas en otro sitio, sobre todo si producimos basadas en concentración solar, por ejemplo, no vamos a poner centrales de concentración solar donde estaban las nucleares, porque probablemente no es el sitio adecuado. Eso nos lleva a tener que analizar simultáneamente la generación y el transporte, ¿verdad? Y, por ejemplo, si uno analiza Centro Europa, o un país pequeñito en Centro Europa, que está muy interconectado con los vecinos y quiere convertir el sistema que hay, que es basado fundamentalmente en nucleares, en eólica y solar, pues probablemente hay que construir líneas desde algún lugar en el sur de Europa o en el norte de África para transportar solar al centro de Europa, o líneas que nos unan la producción eólica en el Mar del Norte hacia el centro de Europa. Por ejemplo, eso es un criterio razonable. Ese sistema de transporte no tiene nada que ver con el sistema de transporte de las nucleares que tenemos ahora en el centro de Europa. Entonces, esto nos lleva a, si hay integración masiva de fuentes renovables que están alejadas, pues eso nos lleva a pensar a la vez el sistema de generación de transporte. Esto es nuevo, esto no ocurría hasta ahora. En realidad, o por ejemplo, los veintitantos gigavatios de eólica que se han integrado en este país, básicamente se ha hecho sin alteraciones significativas del sistema de transporte. Bueno, pues esto es otra cosa, ¿no? Esto es otra cosa, cuando llega un momento. Bien. Bueno, no hay muchas referencias, hay ya algunas, pero no hay demasiadas referencias. Cuando queremos estudiar a la vez cómo modificar el sistema de generación y transporte a 20-25 años, cuáles son los modelos que nos permiten entender cómo hacer eso, pues no hay muchas referencias bibliográficas y tampoco hay muchas referencias que nos permiten hacer esto con renovables. Pero bueno, va habiendo más y en cualquier caso sí hay algunas por ahí. Bueno, pues bueno, además de estudiar cómo hacer, cómo cambiar el sistema de este país, por ejemplo, de Andalucía, a ser fundamentalmente basado en renovables, también vamos a estudiar de camino qué es lo que pasa si queremos un sistema que sea no nuclear, como puede ocurrir en algunos lugares del centro de Europa también. O queremos hacer un sistema en el que no haya emisión de gases de efecto invernadero, que no haya emisión de CO2. Para compararlos, a ver cuál es, ¿esto es más caro que todo renovable o no? Es una pregunta interesante. Si queremos que no haya gases de efecto invernadero frente a todo renovable, las nucleares están por ahí por medio, ¿qué es lo que cuesta más? O por lo menos en algún tipo de análisis, este tipo de cosas, y como es natural también lo compararemos con el caso de expansión natural, como se ha hecho habitualmente, sin ninguna restricción con respecto a la mezcla de generación que queremos obtener. Entonces, este es un poco el análisis que queremos hacer y, como digo, al año 2050, con esa visión de contexto que es como tenemos que hacer si queremos realmente que haya un sistema fundamentalmente dominado por renovables en 2050. Bueno, esto lo podríamos hacer de dos maneras. Una es tener la visión del regulador o del operador del sistema, que dice, bueno, yo soy el regulador, quiero saber cómo en 2050 sería el sistema de esta región o de este país, teniendo en cuenta una operación del sistema óptima y coordinada. Esto es una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo es decir, bueno, esto es un mercado, realmente quien construye centrales son agentes de ese mercado, ¿cómo tengo que montar un modelo para que vea cómo yo, como regulador, puedo montar incentivos de un tipo o de otro y dejar que los distintos agentes del mercado inviertan y eventualmente interacciones entre ellos y produzcan un sistema que sea fundamentalmente renovable? ¿Y qué tipo de incentivos tengo que imponer a ese sistema para que eso ocurra? ¿Okay? Entonces, esta es una de las cosas que podemos hacer. Aquí lo que voy a hacer, en una primera aproximación, los que les voy a contar, hay trabajos interesantes en la otra vertiente también, pero lo que les voy a contar es, bueno, tenemos una visión de un regulador, lo que sería en este caso pues el regulador español, mirando al sistema de España completamente y viendo qué tendría que hacer para que ese sistema en 2050 fuera, digamos que 90% renovable. Esta es la visión. Esto es lo que ocurre en muchos lugares también, como ocurre por ejemplo en California,
como ocurre en Hawái, en otros sitios, como ocurre en general con los objetivos de la Unión Europea en distintas regiones de Europa. Pues esto es lo que vamos a hacer. Y vamos a considerar a la vez que podemos modificar el sistema de transporte y alterar el sistema de generación. Alterar el sistema de generación es fundamentalmente suponer que las hidráulicas siguen vivas, porque van a seguir vivas siempre, las podremos actualizar las instalaciones y demás, y todo lo que es el sistema térmico será reemplazado por otras cosas térmicas, por ejemplo gas, o por centrales renovables. No todas estocásticas, pueden ser las centrales de biomasa, son renovables y funcionan cuando queremos, no funcionan cuando el viento es apropiado, cuando el sol es apropiado. Bien, bueno. Entonces, quizás una primera observación que creo que es muy importante es cuando analizamos cómo transformar el sistema a un sistema que esté dominado por centrales renovables. Yo creo que hay dos niveles de incertidumbre muy importantes. Uno es el nivel de incertidumbre a largo plazo y otro es el de corto plazo. Voy a saltar a la siguiente transparencia, aquí lo vemos más despacio. Bueno, vamos a ver. Lo que pasa en términos de producción eólica durante un año en una región, por ejemplo Andalucía, lo que pasa este año en términos de producción de eólica o de potencial de producción eólica, potenciales eólicos en Andalucía, lo que pasa este año y lo que pasa el año que viene, salvo que haya problemas de cambio climático masivos, es lo mismo. O sea, no hay incertidumbre si nuestra ventana de visión es un año, lo que pasa en un año y al año siguiente, en términos de viento del sol, no es muy diferente, salvo que cambiemos las montañas de su sitio o cambiemos el mar de donde está. Pero digamos que viendo todo el año, el viento en un año y el viento en el año siguiente no cambia mucho. ¿Okay? Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a suponer que eso es lo que ocurre, que tanto en términos de producción solar como en producción eólica no hay un cambio significativo de un año al siguiente. Esto es lo que llamamos el largo plazo y por tanto el viento en términos de largo plazo de un año al siguiente no es estocástico, es determinista. Lo que pasan muchas cosas y diferentes dentro de un año, pero de un año y al siguiente año pasa lo mismo, básicamente. Eso es lo que estamos diciendo. Como digo, esto no es exactamente así, porque temas de cambio climático pueden alterar esto, pero bueno, podemos tenerlo en cuenta, pero digamos, para simplificar el problema en una primera aproximación, supongamos que esto no es así. Así que de año a año el viento es determinista, sabemos lo que pasa el año pasado es lo que va a pasar el próximo año, ¿okay? En términos de viento y del sol. En cambio, en términos de crecimiento de la demanda, no, expandimos el sistema en términos de generación y transporte porque la demanda crece, pues entonces la demanda crece de año a año y ahí tenemos una incertidumbre. Entonces, que la incertidumbre a largo plazo es el crecimiento de la demanda, cuánto va a crecer la demanda de aquí a 2050 y cuánto va a crecer cada 5 años, por ejemplo, cuánto cambian los costes de inversión, por ejemplo, en tecnologías no completamente maduras, como podría ser las tecnologías de eólica en el mar. La eólica en el mar, entiendo que la tecnología tiene todavía margen de madurez para madurar, entonces potencialmente los costes de inversión pueden bajar de forma muy significativa. Probablemente la eólica en tierra no cambiará de forma tan importante los costes, y entonces esto es menos inestable, es menos incierto, ¿no? Pero bueno, los costes de operación, estamos analizando el funcionamiento del sistema en su conjunto, el precio del gas puede cambiar de forma dramática, de forma muy espectacular en poco tiempo. Y esto es un tema que nos puede afectar de forma muy importante en las decisiones. Recuerdo, a finales de los 90, en los años 2000, el precio del gas era muy barato aquí. Y entonces, por ejemplo, la mayoría de los hospitales hicieron plantas de cogeneración, que se amortizaban en poco tiempo, en 3, 4, 5 años, plantas de producir calor y electricidad a la vez, basadas en gas. Eso era absolutamente rentable a principios de los 2000. Después dejó de serlo totalmente. Ahora quizás el precio del gas comience a bajar otra vez y vuelva a ser rentable, ¿no? Bueno, si tenemos que tomar decisiones teniendo en cuenta el precio del gas, pues es un tema que conviene
hacerlo cuidadosamente, en el sentido que debemos representar esa incertidumbre cuidadosamente. Entonces, incertidumbre a largo plazo, costes de inversión de tecnologías no maduras todavía, costes de operación de combustibles asociados a combustibles como por ejemplo el gas, y por supuesto el crecimiento de la demanda. Eso es lo que cambia de un año a otro año, y es lo importante desde el punto de vista de tomar decisiones de inversión. Y luego, dentro de un año, dentro del año, para caracterizar lo que pasa en ese año, ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos muchas posibles producciones, muchas posibles distribuciones de la demanda, muchas posibles producciones eólicas, tenemos muchos puntos de operación, si quieren decirlo de esa manera, que nos permite caracterizar la combinación de producción eólica, producción solar y demanda. ¿Okay? Esto es dentro de un año. Dentro de un año tengo que caracterizar el año, porque mi forma de decidir es, bueno, estudiar muchos años a la vez y cómo varían las cosas de año en año, pero dentro del año lo tengo que representar cuidadosamente. Y para representar cuidadosamente el año, pues tengo que representar la demanda en combinación con la producción eólica, en combinación con la producción solar. Esto es lo que tenemos que hacer. Esto es lo que llamamos incertidumbre de corto plazo. Lo primero es la incertidumbre de largo plazo. Si ustedes revisan la literatura técnica, verán que hay un gran lío en estas cosas. No hay una cierta claridad a la hora de hacer estas cosas. Y yo creo que esto conceptualmente es importante tenerlo claro para que los modelos, bueno, sean más coherentes, sean más claros, representen mejor la realidad, que al fin y al cabo es lo que debemos hacer, ¿no? Una observación importante es que la caracterización de la demanda en un territorio amplio, como podría ser Andalucía, a la vez esa caracterización de la demanda a lo largo del año, los posibles escenarios de demanda, horas, si quieren ustedes todas las horas del año, ¿cómo caracterizo todas las horas del año en términos de demanda? Y esto lo tengo que proyectar a 2050, que es lo que estamos haciendo, o cada 5 años, si quiero hacer decisiones multietapa, cada pocos años. Entonces, ¿cómo es esa demanda y cómo está correlada con el potencial de producción eólica? Porque la capacidad, los megavatios que tengo de eólica pueden variar, pero el potencial eólico no varía, si suponemos que no hay cambio climático a este nivel, de año a año. ¿Okay? Entonces, esto es lo que ocurre, y lo mismo con la producción solar, o como el potencial de producción solar. O sea que digamos que la demanda unitaria, cómo está distribuida espacialmente y temporalmente con respecto al potencial de producción eólico y al potencial de producción solar en sus distribuciones tanto temporal como espacial a lo largo del año, esto es una cosa muy interesante y que tiene que ver con todo el tema de análisis de grandes volúmenes de datos, ¿no? Que hay un montón de interés en la Unión Europea, hay un montón de interés también en Estados Unidos sobre el análisis de estos, y hay recursos importantes de las agencias de financiación de la investigación. En el caso, por ejemplo, la European Research Council hay una cantidad de actividad en estos temas, lo mismo también la National Science Foundation en Estados Unidos. Pues bueno, esto para el sistema eléctrico ha sido un tema tradicional. Tenemos datos espaciales, temporales, durante mucho tiempo, mucha historia de esos datos. Si queremos analizarlos todos, tenerlos en cuenta cuidadosamente, pues esto es un problema de análisis de gran volumen de datos, y yo creo que este es una aplicación realmente interesante, una aplicación realmente interesante de estos. Y bueno, decir que esto está altamente correlacionado, o sea que tenemos que ser cuidadosamente en términos estadísticos aquí. Si ignoramos estas correlaciones, hacemos cosas que no son sensatas, eso lo puedo garantizar. Bueno, esto es en cuanto a incertidumbre. La incertidumbre es fundamental en un modelo a largo plazo. Si queremos ver qué es lo que tenemos que hacer para mover el sistema como está ahora a 2050, tenemos que ser muy cuidadosos con la incertidumbre, porque si no podemos decir cosas que son poco razonables. Y nuestro análisis tiene que estar parametrizado con esa incertidumbre y ser, digamos, versátil, darnos muchas alternativas y opciones en función de esa incertidumbre, o en la medida en que esa incertidumbre se va materializando. Bueno, otro tema muy importante es el alcance de los modelos que estamos haciendo, ¿no? El alcance de los modelos, si son modelos multietapa, como digo aquí, o modelos de 2 etapas.
El modelo que voy a representar ahora es un modelo de 2 etapas. Los modelos de múltiples etapas son más complejos, empieza a haber trabajos interesantes de este tipo, son computacionalmente más complicados, pero básicamente en 2 etapas decimos lo siguiente: bueno, en 2050 es cómo debe ser el sistema en 2050. Entonces tengo que decir ahora cómo va a ser ese sistema en 2050, teniendo en cuenta mi incertidumbre a largo plazo, que es el crecimiento de la demanda, la variación del coste de inversión, la variación de los combustibles fósiles directamente relacionados, en particular el precio del gas, y teniendo en cuenta eso, ahora decido qué es lo que debo hacer para hacer un sistema que sea, digamos, 90% renovable en 2050. Y luego represento cada año, o el año de 2050, el año objetivo, lo represento muy cuidadosamente, teniendo en cuenta muchos, llamémosles, puntos de operación que me reflejan la operación del sistema en una condición concreta, por ejemplo, 1 hora. Eso es lo que estamos haciendo. Los sistemas multietapa son mucho mejores, claro, que es lo que dicen, bueno, voy a tomar decisiones cada 5 años. Y entonces mi modelo tiene en cuenta que mis decisiones son cada 5 años. Y cuando tomo la decisión ahora sé que dentro de 5 años voy a revisar mis decisiones. Tener eso en cuenta matemáticamente dentro del modelo es complicado, ¿okay? Entonces, el modelo alternativo, que es de 2 etapas, lo que hace es, bueno, yo tomo la decisión ahora suponiendo que nunca más voy a tomar decisiones. Estas son las decisiones para siempre. Entonces, y tomo esas decisiones, pero luego, a los 5 años, vuelvo a hacer lo mismo y las reviso, esas decisiones. Pero mi decisión inicial no tenía en cuenta que en 5 años yo voy a revisarlas. ¿De acuerdo? Si tengo en cuenta que cada 5 años voy a revisar mis decisiones hasta 2050, los modelos que son multietapa de este tipo se hacen muchísimo más complicados, computacional y conceptualmente más complicados. Entonces, bueno, si queremos hacer cosas de estas, que están muy bien, tenemos que simplificar más y más el modelo. Por ejemplo, una simplificación interesante que ahora mismo está produciendo un montón de actividad investigadora, es decir, bueno, una cosa que puedo hacer es hacer la siguiente simplificación. Mis decisiones son proporcionales a mi nivel de incertidumbre. Proporcionales linealmente. Yo hago que mis decisiones, cuánto construyo de eólica o cuánto construyo de solar, es proporcional al nivel de incertidumbre. Si la incertidumbre es 2 veces más grande, pues yo construyo 2 veces más centrales, para asegurarme un nivel de fiabilidad. Si considero ese tipo de linealidad, eso me permite resolver estos modelos de forma muy eficaz. Pero esa linealidad es algo, bueno, que estamos imponiendo, que no necesariamente es así. Bueno, lo que quiero decir es que para saltar a modelos multietapa realmente necesitamos algún tipo de simplificación. Si no, es complicado construir modelos que sean tratables y que nos puedan dar soluciones interesantes. Bueno, tras estas consideraciones describo brevemente el modelo que les voy a presentar. Bueno, es un modelo de 2 etapas, que quiere decir que voy a tomar ahora decisiones de cómo debe ser el sistema en 2050, ignorando que dentro de 5 años voy a tomar decisiones otra vez, aunque lo vaya a hacer. Es un modelo que incluye a la vez decisiones en generación y transporte. Es un modelo que el año final es 2050, o sea que los costes de mis equipos tengo que referirlos a 2050, en lo que vaya a instalar. Esto, afortunadamente, hay bases de datos muy bien establecidas. La Unión Europea, el Departamento de Energía de Estados Unidos, la Agencia Internacional de la Energía y la Unión Europea, todos tienen números que se parecen mucho, con lo cual es posible que unos hayan copiado a otros, o si no se han copiado unos a otros, lo cierto es que los datos son consistentes, con lo cual, desde el punto de vista de la investigación, es reconfortante ver eso, porque puedes utilizar los datos con más confianza, ¿no? Bueno, utilizaremos escenarios para el crecimiento de la demanda, muy poquitos en este caso, en este modelo pequeño que estamos haciendo aquí. En otros modelos que hemos implantado, pues hemos tenido en cuenta más. Y esta va a ser la única incertidumbre a largo plazo. Voy a suponer que conocemos los costes de inversión de todo tipo de centrales renovables, los consideramos que no son inciertos. Aunque, lógicamente, esto es una simplificación que simplemente está hecha aquí,
a efectos de hacer el modelo más tratable, pero que tendríamos que tenerlo en cuenta. Y luego, para esto, llamamos a estos escenarios, para diferenciar muy claramente lo que es cambios en largo plazo. Entonces yo en 2050 digo que la demanda va a ser 80, 85 o 30, y esos son 3 escenarios de demanda. Y esa es la forma como yo estoy describiendo la incertidumbre. Y luego dentro del año le llamo a esto puntos de operación, o horas de operación del año, en el cual, o días, si tengo bombeo, si tengo almacenamiento de bombeo de otro tipo, necesito que mi unidad horaria sea el día. Entonces, cada uno de los puntos de operación con los que yo estoy representando el funcionamiento de un año, ¿de acuerdo? Entonces esto lo llamo punto de operación, es los diversos condiciones de operación que pueden ocurrir en un año, y luego sobre eso, encima de eso, tengo el crecimiento de la demanda en este caso, y bueno, no en este modelo, pero también habríamos de incluir aquí vía escenarios, pues la variabilidad de los costes de inversión. Como es habitual en estos modelos, utilizaremos un modelo en DC para la red de transporte, hemos de modelar la de transporte. Es un modelo de C, con lo cual las dos leyes de Kirchhoff, aunque sea en linealizadas, pero las dos, que nos complican la vida significativamente, como saben ustedes. Y bueno, el modelo acaba siendo un modelo de programación lineal entera mixta, que en este caso no es muy grande por las simplificaciones que hemos hecho, pero rápidamente podemos construir modelos de este tipo que sean muy intratables. Bueno, pues vamos a ver. Bueno, pues saltamos estos, que son, bueno, el modelo, como he dicho, son de 2 etapas. La primera etapa es decido qué invertir, y después la segunda etapa lo que hago es modelar, una vez que he llevado a cabo esas inversiones, cómo funciona el sistema bajo esas inversiones. Esto lo hacemos de forma óptima toda la vez, pero digamos que el modelo representa eso, que yo decido que voy a invertir, construyo esas centrales y esas líneas de transporte, y después veo cómo funciona el sistema en todos los puntos de operación bajo todos los escenarios. Esto es lo que hacemos. Bueno, los puntos de operación, una forma sencilla de hacer los puntos de operación es, bueno, miro el año pasado, cojo todas las horas del año pasado, tengo datos en todos los nudos de demanda, en los nudos importantes por lo menos tengo datos en todas las horas de toda la demanda, tengo datos del potencial de producción eólica en todos los nudos donde hay posibilidad de construir centrales eólicas, tengo datos durante todas las horas de todo el año pasado del potencial de producción solar en todos los sitios, en todos los nudos donde hay posibilidad de instalar estas centrales, y eso es lo que tengo. O sea que mi punto de operación, un punto de operación son una hora en lo cual tengo datos de demanda en todos los lugares y datos de potencial de producción eólica y solar en todos aquellos lugares donde eso puede ocurrir. Ese es un punto de operación. Podría ser un día si tenemos almacenamiento, porque necesitamos modelar que si el almacenamiento es diario, no es semanal. Si nos vamos a una semana ya es imposible, porque estos modelos nos haría muy complicado computacionalmente estos modelos. Pero bueno, pasar a un día como nuestro punto de operación básico en el cual podemos modelar el efecto de que podemos mover la energía de horas punta a horas valle, eso sí sería posible. Y bueno, podemos hacer algunas cosas como el fin de semana, podemos hacer algún tipo de discretización temporal que no nos lleve a agrandar mucho el punto de operación, sobre todo si tenemos que tener muchos puntos de operaciones, ¿de acuerdo? Entonces, de nuevo, decir que esto es que aquí tenemos muchos datos, el sector eléctrico tiene un montón de estos datos que se pueden utilizar, y yo creo que hay recursos interesantes en las agencias de apoyo a la investigación, en particular la European Research Council. Creo que es un sitio interesante para tratar de obtener recursos para este tipo de análisis. Bueno, pues podemos coger, como diga, todos los puntos de operación definidos de esta manera del año pasado, y bueno, esos son. Y bueno, ¿qué hacemos ahora? Porque claro, no podemos tener tantos puntos de operación como horas tiene el año. Eso lo tenemos que proyectar, pero esa es la incertidumbre. Eso lo tenemos que proyectar a 2050, pero eso es otra cosa. Una cosa es describir el año y luego es proyectarlo a cómo va a crecer a 2050. Y cómo va a crecer a 2050 lo hago
en función de mi incertidumbre del crecimiento, estudiándome cómo es ese crecimiento. O sea, que puedo estudiarme también cómo ha sido históricamente ese crecimiento. Pero eso es el largo plazo, frente al corto plazo que estamos aquí. Bueno, cuando tenemos todos los puntos de operación, podemos utilizar técnicas de clustering de diverso tipo, las hay sencillas, más complicadas, más adaptadas, menos adaptadas. En general, nuestra experiencia es que las sencillas funcionan razonablemente bien y salvo que quieran hacer algo muy específico o ocurra algo muy singular con los datos que están tratando, pues nuestra experiencia con datos de clustering con técnicas conocidas no son buenas. Y bueno, de nuevo aquí volvemos no olvidemos los escenarios. Los escenarios no son lo que pasa a lo largo del año, los escenarios es lo que pasa de un año al siguiente año, en nuestro caso lo que pasa de ahora a 2050, porque tenemos solo 2 saltos, ¿verdad? Y ahí tenemos crecimientos y variación en lo que es costes de inversión y costes de operación. En este caso, precio del gas, que está claro que varía de forma, como diría yo, poco sensata quizá, de año a año, y los costes de inversión que dependen sobre todo de cuál es el nivel de madurez de la tecnología en concreta que estamos analizando. Bueno, pues voy a ver esto un poco matemáticamente cómo se parecía, cómo lo tenemos que hacer. En primer lugar tenemos los costes de inversión, que es básicamente son lo que nos cuesta invertir en centrales y lo que nos cuesta invertir en líneas. Estos son cosas lineales que va asociada, en este caso, en las líneas, esto es una variable binaria, si construimos o no construimos la línea, ¿verdad? Y en este caso, pues es un coste de inversión asociado a la cantidad de potencia que invertimos. Esto hay que analizarlo cuidadosamente, tenemos que referir todo el dinero a un año en concreto, esto no tiene ninguna complicación, pero tenemos que hacerlo con cuidado. Por ejemplo, si tenemos múltiples etapas, pues hay que tener cuidado, porque si construimos al principio de esas etapas frente a después de las etapas, pues unas centrales nos duran más tiempo y por tanto tenemos que la forma como sus factores de amortización son distintos que la central que construimos en el último periodo, ¿no? Esto es algo importante. Y después tenemos los costes de operación, que están aquí, que dependen en primer lugar de los escenarios. Este es el sumatorio de escenario, S de escenario, ¿verdad? Y O de punto de operación. Para cada escenario, es decir, para cada crecimiento de la demanda, valor de los costes de inversión y valor del gas en 2050, yo tengo un montón de escenarios. Por ejemplo, 200 escenarios que me representan los posibles puntos de operación en ese año, ¿eh? Esto es lo que estamos haciendo. Y bueno, aquí tenemos simplemente, estos son los costes de producción, y estos son los costes de la energía no suministrada, que tenemos que modelarla cuidadosamente porque en un modelo de expansión a largo plazo de este tipo pues pueden aparecer de vez en cuando y tenemos que tratarlos cuidadosamente. Bueno, tenemos un límite de potencia térmica, esto simplemente nos está diciendo que la potencia térmica en cada nudo tiene un límite, yo no puedo construir 25 nucleares en un determinado nudo, pues es lo que estamos diciendo aquí. Luego estamos diciendo aquí que las centrales térmicas normalmente pueden funcionar hasta su capacidad, hasta lo que he construido. Bueno, una observación que no lo he dicho antes y me disculpan brevemente, los fallos en las centrales de generación en las líneas de transporte lo podemos incorporar a los puntos de operación. Mis puntos de operación son la demanda que tengo, el viento que hay en una hora, el sol que hay y que está roto, ¿ok? No a largo plazo. O sea, a largo plazo, esta es la potencia que yo puedo producir justo lo que tengo. Esto es lo que ocurre con el viento y la solar, que lo único que estamos diciendo es que no puedo producir todo lo que he construido, sino que puedo producir en cada O, que es cada punto de operación, lo que puedo producir es la disponibilidad que tengo en ese punto de operación. Yo tengo instalada tantos megavatios de eólica, pero en ese punto de operación, representando esa condición de operación del año, correlacionada con la demanda y correlacionada con el sol, solo producir el 30%. Entonces, ese factor me da ese 30%. Y tengo muchos de esos factores, o sea que estoy reflejando cuidadosamente el año. Y lo mismo con la solar, en este caso la solar fotovoltaica, que es algo parecida a la eólica. Hay sol, produzco, no hay sol, no produzco. Y la central de concentración solar
funcionan con almacenamiento, con sales. Entonces esto funciona ya como una central, digamos, despachable, la modelamos como centrales relativamente despachables con un, digamos, nivel de producción estable a lo largo del año por épocas o por estaciones del año, o sea que es distinto en verano, en primavera. Esto es como habitualmente se modelan estas centrales, o sea que básicamente las consideramos despachables pero con un nivel posible de producción distinto de acuerdo con la estación, ¿eh? Esto es como normalmente se hace con las centrales de concentración solar, que esperemos que a Abengoa le vaya muy bien y pueda seguir produciendo estas centrales, que las hace muy bien en muchos sitios y en particular en Arizona, en Estados Unidos, donde hay un montón bueno, un montón no, algunas de estas centrales, ¿no? Bueno, aquí tenemos, disculpad el lío aquí un poquito, pero simplemente quiero decir que esto es, verán ustedes, delta son los ángulos, diferencia de ángulos es energía que no está fluyendo en una línea, esta es la susceptancia, B, susceptancia toda la vida, ¿verdad? Y tengo aquí una variable binaria, la I griega es una variable binaria que me está diciendo, ¿construyo la línea o no la construyo? Yo tengo una variable binaria para decir si la construyo o no la construyo. Desafortunadamente la segunda ley de Kirchhoff nos impide que las líneas puedan crecer y decrecer como ocurren con los gasoductos, o sea que los modelos de gasoductos para el gas o para el petróleo son mucho más sencillos que esta. La segunda ley de Kirchhoff nos obliga a que o está la línea o no está, y no puedo hacer que la línea crezca o no crezca. Bueno, puedo cambiar la tensión y cambiar su capacidad, pero al fin y al cabo es una decisión discreta también. Entonces, y esto nos lleva a las variables binarias, que es lo que hace el modelo relativamente complicado. Si queremos hacer un modelo de esto, por ejemplo, de algún país del centro de Europa, tenemos que modelar básicamente toda Europa, porque está muy interconectado el centro de Europa. Y entonces eso nos lleva a modelos de una magnitud muy complicada. Y estas decisiones son importantes porque, por ejemplo, si queremos traer energía de un sitio lejano, pues las líneas juegan un papel fundamental. A pesar de que el coste total asociado a las líneas sea pequeñito, las líneas, digamos, en la mayoría de los casos el coste no llega a más de un 10% de lo que nos estamos gastando en esa inversión, pero el que estén o no estén es crítico para que luego podamos tomar las decisiones apropiadas en términos de generación. Lo de siempre, como entiendo que habrán visto ya, el sistema de transporte cuesta poco. Quizás un 10% del volumen de negocio si miramos en un país. ¿Cuánto es el transporte con respecto al resto en el sector eléctrico? No es un número muy grande, pero si pasa algo en el transporte nada funciona. Así que más vale que funcione bien el transporte, porque si no algo terrible nos pasa. Pues aquí igual. En estas decisiones, si no tomamos bien las decisiones de transporte, que no cuestan mucho, salvo que tengamos que construir líneas de alta tensión en continua, transcontinentales, como podría ser traer energía solar del Magreb al centro de Europa, que bueno, es una cosa que a lo mejor es sensata. En algunos lugares del Magreb ni hay nadie, ni vive nadie, es un desierto, es un sitio estupendo para poner centrales de concentración solar de Abengoa y traerla a algún lugar del centro de Europa, ¿no? Bueno, pues esto, aquí tenemos las únicas variables binarias. Las centrales térmicas suponemos que lo dividimos por tecnología, y la tecnología, pues decimos, en este lugar puede haber hasta tanta potencia, pero no lo hacemos de forma discretizada, con variables discretas, porque bueno, no ganamos demasiado y complicaríamos de forma muy significativa el modelo. Bien, bueno, simplemente decirles, como sabrán, que estas variables binarias se pueden linealizar y producir cosas lineales razonablemente sencillas. Tenemos que no olvidar, lógicamente, la primera ley de Kirchhoff en lo que se refiere a balance de potencia, y luego en todos los detalles del transporte, que fundamentalmente nos limitan la capacidad que tenemos de transportar, de mover energía de un sitio a otro. O sea, los límites en las líneas de transporte tenemos que modelarlos muy cuidadosamente. Bueno, esto es un sistema no demasiado pequeñito, no es de 24 nudos, que lo utilizamos también a menudo por ahí, es el de 118 nudos, y entonces en este caso hemos separado 3 zonas, y para este tipo de análisis hemos supuesto que hay 13 centrales térmicas, 21 centrales de viento de este tipo, onshore, y luego tenemos 2 centrales muy alejadas que podían equivaler a centrales, por ejemplo, fuera de Europa, ¿no?
Luego tenemos centrales de concentración solar, 13 en este caso, también suponemos que están alejadas de los puntos de consumo y por tanto su utilización requiere inversiones importantes en transporte, como suele ocurrir, y en este caso tenemos también centrales fotovoltaicas, tenemos 10 centrales de biomasa y tenemos 16 alternativas de línea de transporte que nos permiten reforzar el sistema o crear nuevas líneas. Este es el sistema que estamos utilizando aquí. Los datos de demanda, viento y producción solar son datos de Texas. Esto lo hicimos ya cuando estaba trabajando con mis colegas en Castilla-La Mancha, porque hay un montón de datos fácilmente disponibles y completamente gratis. O sea, es un sitio donde realmente los datos están con gran facilidad y gran accesibilidad, que esto es importante. Y luego los datos de coste, como decía, están tanto la Administración de la Unión Europea como la Administración Americana como la Agencia Internacional de la Energía tienen datos consistentes de cuánto va a costar una central de concentración solar en el año 2050, cuál es el coste de inversión de este tipo de centrales. Son datos consistentes y de ahí es los datos que estamos utilizando. Bueno, vamos a ver un poco los datos de operación que estamos considerando son 200, o sea, las horas del año las reducimos a 200, 200 puntos de operación para representar un año no está mal. Si alguno de ustedes recuerda, a veces esto se hacía con curvas de duración-carga, discretizándolas en tramos, que eso nos hace perder la correlación temporal y espacial, y por eso no utilizamos aquí curvas de duración-carga discretizadas a tramos. Y entonces estamos hablando como de 200 tramos para referirnos al año. Bueno, pues oye, podríamos hacerlo mejor, pero no está mal, estamos reflejando bastante bien. Estamos en estos 200 puntos, no son puntos solo de demanda, son puntos de demanda con la correspondiente correlación de potenciales eólicos y correlación de potenciales solares, que esto hace que el 200 sea grande, pero no tan grande. Bueno, tenemos solo 3 escenarios de demanda, un crecimiento, uno en torno, un crecimiento medio, un crecimiento por encima y un crecimiento por abajo. Lógicamente esto hay que complicarlo, hay que hacer mucho más escenarios. En este caso concreto, para estudiar estos datos, pues los hemos hecho sencillito, pero habría que hacer no 3 escenarios, sino muchos más, en un caso realista. En los casos más realistas que hemos hecho, aplicados a casos reales, pues esto lo hemos hecho a costa de, bueno, pues de tiempos de cálculo en computadores de gran envergadura de muchas horas, ¿no? En este caso está hecho para un caso, para ilustrar cómo serían estos modelos más. Bueno, el caso de no hacemos nada, no ponemos restricción en nada y dejemos al sistema cuál es la opción mejor sin restringir nada, El business as usual, que es como decimos, un caso de no nuclear, no queremos nucleares, supongamos que estamos en Alemania y que esta es una opción que se quiere ver, o como era el caso que mencionaba brevemente de Suiza, en el cual, bueno, lo que se trataba es de sustituir el 50% de producción, que en Suiza el 50% de la producción es básicamente nuclear. Se puede sustituir esto con renovables. El 80% renovable, luego diré por qué 80% y no 90 o 95, que es una cosa importante. ¿Qué aprendimos cuando hicimos esto? Bueno, ¿por qué en torno a esos valores? Y luego el caso de que no haya emisión de CO2, cuyo caso nos lleva a eliminar el gas, que es una maravilla. El gas es flexible, no es del todo pernicioso, ¿verdad? Y bueno, hay bastante gas, parece ser, bueno, depende de dónde, pero bueno, el gas parece que puede ser un complemento, bueno, en este país, sin gas no se funciona, eólica y gas, pues es algo como, es un matrimonio necesario, ¿no? Bueno, pues si no queremos gas, en este país sería un lío, ¿cómo hacemos eso? Bueno, pues ¿cuáles son las consecuencias de que no haya gases? Veremos que las consecuencias son importantes. Pues estos son los 4 casos que vamos a estudiar un poquito. Entonces, vamos a ver. Bueno, en primer lugar, aquí lo primero que observamos es que, lógicamente, lo más barato, este es el coste total, en unos valores, estos son, lo importante es ver lo relativo, no absoluto, nos salen unos costes de este orden en el caso de que no impongamos nada. La primera observación es que en el caso de no nuclear, pues las cosas no cambian demasiado, o sea que la nuclear tampoco juega un papel muy importante, 2050,
Y el caso 80% renovable tampoco estamos aquí con, bueno, ya son unos cambios más importantes, pero realmente donde aquí se produce un cambio muy importante es en el caso de cuando queremos que no haya gas. ¿Y por qué será esto? Estos costes de inversión tan terribles que nos aparecen aquí, y bueno, unos costes de operación muy bajitos, porque claro, si no hay gas, bueno, es nuclear, y si no hay, digamos, gases de efecto invernadero, es nuclear y renovables. ¿Por qué esto es tan caro? Bueno, vamos a ver un poco qué es lo que pasa aquí más despacio. En este caso que hemos analizado, en otros casos las cosas no son muy distintas, o sea que creo que este caso es un caso concreto y particular, con sus peculiaridades y con resultados adaptados a él, pero no es muy distinto lo que hemos encontrado en casos muy distintos, ¿eh? Y bueno, en este caso lo que ocurre básicamente cuando queremos eliminar los gases del efecto invernadero es que hay que construir líneas que nos permiten usar renovables muy alejadas. Y este es el coste básicamente de líneas de continua de tipo transcontinental, que estamos pues moviendo a generación eólica del Mar del Norte a Centro Europa, o estamos moviendo energía solar de algún desierto en el norte de África a Centro Europa. Este es el tipo de cosas que nos están pasando. Y bueno, aquí vemos en el caso de que no hagamos nada, pues bueno, hay una integración de renovables relativamente pequeña. Si no hay nuclear, está claro que tenemos que meter mucha más renovable y más gas. Entonces esta es la proporción que nos aparece de gas, y en el caso 80% renovable, pues tenemos pues las renovables y el gas. El gas fundamentalmente, bueno, vamos a ver un poco más en detalle qué es lo que ocurre. Aquí a la izquierda tenemos las renovables, y con datos de 2050 lo que observamos en primer lugar, lo rojo es solar de concentración, que parece que, me comentaba José Luis, que hoy en día la industria que produce este tipo de centrales es menos optimista. Si utilizamos datos de lo que es el coste de estas centrales proyectado a 2050, como digo, consistentes con la Unión Europea, el Departamento de Energía de Estados Unidos y la Agencia Internacional de la Energía, nos salen que fundamentalmente la concentración solar sustituye a térmica de base, sustituye a nuclear o térmica de base, por aquello de que es básicamente despachable, con almacenamiento basado en sales, y sistemáticamente nos aparece en todos los lugares. Otra cosa que nos llamó bastante la atención es que el viento aparece poco. Como pueden ver aquí, la fotovoltaica nos aparece por ahí, bueno, casi siempre, un poquito de fotovoltaica. Nos aparece viento onshore, pero el viento offshore nos aparece muy poquito o no nos aparece. De nuevo, datos proyectados a 2050 como digo, de estas administraciones. Nuestro primer asombro, nosotros esperamos que saliera todo viento, fundamentalmente en términos renovables. Con los números fuimos cuidadosos, lo hemos hecho sistemáticamente en varios casos. Eso no es lo que ocurre con los numeritos que tenemos ahora, ¿eh? O sea, que el viento parece que, bueno, la combinación de que no es tan barato con la variabilidad frente a la de concentración solar, que no es tan cara y que no varía, pues esa combinación nos sale este tipo de cosas, ¿eh? Esto es lo que nos sale, que al principio dijimos, esto está mal, hay que mirarlo cuidadosamente, el viento, a ver si es lo que hace todo el mundo, el viento. Pues no, esto es lo que nos ocurre, ¿eh? Y bueno, en términos de térmica, lo que ocurre es lo que podemos ver aquí. Tenemos el carbón este que tenemos aquí, es un carbón de centrales de carbón a 2050, o sea, de tecnologías, no es con secuestro de CO2, pero es quemando el carbón de la mejor forma posible, en fin, tecnología lo más refinada posible en términos de carbón. Y esto es lo que nos sale fundamentalmente en estos casos. Bueno, y luego otra cosa que nos llamó de forma poderosa la atención, que creo que esto es importante, y es que aquí lo que estamos haciendo es imponer que la capacidad renovable sea cada vez más creciente, ¿eh? Entonces, la renovable en general, no la eólica,
renovable incluido también biomasa, porque por ahí está la biomasa que nos permite regular, por ejemplo, si no tenemos mucho gas. Si queremos, bueno, pues aquí lo que va ocurriendo es que vemos que todo crece muy suavemente, hasta, bueno, este es un caso particular, pero yo diría en este entorno, entre el 75 y el 90, pues ahí se produce un crecimiento brusco en el cual dices, bueno, si integro más renovable, esto es a costa de un crecimiento en el coste masivo, y eso básicamente se debe fundamentalmente, bueno, en este caso no hay almacenamiento, si hubiéramos metido almacenamiento, esto queda, yo creo que no cambia de forma muy importante, porque el almacenamiento ayuda, no puede ser una cosa, no es demasiado sensato pensar que los volúmenes de almacenamiento con los que podamos contar, incluso considerando almacenamiento por gas comprimido en zonas, en cavernas, por ejemplo, bueno, esto se altera de alguna manera, pero lo que está claro es que si yo puedo utilizar un poquito de gas para darle flexibilidad al sistema, como muy bien sabemos en este país, entonces los costes totales de hacer un sistema que sea fundamentalmente renovable no son tan descabellados como ocurre si queremos irnos al 95%, que prácticamente los datos aquí estamos viendo que se cuadriplican si nos vamos al 95%. Esto también, no, esperamos algo más gradual, o sea, ahora que si uno lo piensa dice, bueno, pues, pero esperamos algo bastante más gradual y no hemos descubierto esa gradualidad en sistemas distintos, en distintos lugares del mundo, y bueno, en modelos también multietapa, no solo en modelos monoetapas como es este caso. Bueno, ¿alguna observación sobre esto? Esto está ejecutado en una máquina relativamente con bastante memoria RAM para poder resolver los problemas en teramixtos de forma eficaz. Estos problemas no son muy grandes, como pueden ver aquí, es aproximadamente 500.000 de restricciones, unas 300.000 variables continuas y solo 16 variables binarias, porque hay solo 16 alternativas de líneas de transporte, las que tenemos por ahí, y como es el decidir construir o no la línea de transporte no depende del escenario, porque el escenario puede ser cualquiera, pero yo o construyo o no construyo la línea para todos los escenarios futuros. Y esto nos llevaba en esta máquina entre 1 y 3 horas cada caso de análisis. Por supuesto es un problema de planificación, que podemos tener un supercomputador, no esta maquinita, que bueno, es poderosa, pero es modesta. Al fin y al cabo podemos tener un supercomputador funcionando un par de meses, no hay ningún problema en estos problemas, o sea que hay mucho margen para ampliar y mejorar este modelo. Entonces voy a ver aquí las conclusiones, que creo que es importante, y algunas observaciones para el futuro. Bueno, nuestra primera observación, que realmente esperamos algo no exactamente así, y es que parece razonable desde un punto de vista técnico-económico llegar hasta algo entre el 80 y el 90% de renovable, dejar que el gas nos ayude a mantener la fiabilidad sin un coste económico terrible, ¿verdad? Entonces esto es una conclusión yo creo que importante. Como digo, esto nos ha ocurrido bastante sistemáticamente en distintos estudios, no en este. Y es lo que digo aquí, una pequeña capacidad térmica, en general basada en el gas natural, nos permite hacer esto de forma eficaz. Con valores de 2050 y valores consistentes a lo largo de distintas agencias que proporcionan y calculan y proyectan estos datos, las centrales de concentración solar son competitivas con respecto a otras alternativas de producción térmica, pero pueden estar localizadas en lugares muy alejados a lo que es el propio consumo de la energía, con lo cual su instalación puede requerir, como es el caso por ejemplo de las centrales termosolares de concentración solar que hay en Arizona, pues requieren líneas de transporte a California, que es donde está el consumo fundamentalmente, el consumo más importante. Entonces estas líneas, en el caso de Europa, si tuviéramos por ejemplo centrales de este tipo en el sur de España o en el sur de Italia, y estuvieran pensadas, aparte del consumo local en España o en Italia, para exportar energía a Centro Europa, pues requeriría también tener líneas de transporte pues, de alta capacidad y
y muy caras, ¿no? Con lo cual están asociadas las dos cosas y eso es importante tenerlo en cuenta y cuando montamos el modelo pues poderlo analizar, ¿no? Bueno, una observación también importante, llevamos muchos años danzando con los mercados eléctricos, el año 99, ya ha pasado mucho tiempo. Bueno, la base fundamental de los mercados eléctricos es que tenemos una gran variedad de tecnologías de producción y todas ellas tienen un coste fijo de instalación, un coste de inversión, y luego un coste variable, que es normalmente lo opuesto al coste de inversión. Si tengo una tecnología con un alto coste de inversión, por ejemplo la nuclear, luego tengo un coste de operación muy bajito. El gas tiene un coste de inversión inicial más alto, pero el coste más bajo, perdón, que la nuclear, pero el coste de operación es más elevado. Esto es la base de la microeconomía que permite montar los mercados eléctricos. Sin eso, en fin, los criterios de los costes marginales, del proceso de despacho económico o de cierre de mercado que utilizamos, el cálculo de los precios, si eso no ocurre, las cosas no funcionan. Si nos vamos a un sistema que es sobre todo fundamentalmente renovable, que los costes de operación de casi todas las tecnologías son muy bajos y los costes de inversión son todos muy altos, es decir, nos vamos a una tecnología uniforme, casi todas tienen costes de inversión muy altos y costes de operación muy bajitos, ¿funciona un mercado en ese contexto? Pues no lo sé, pero no está claro que vaya a funcionar un mercado en ese contexto, y eso es una cosa importante. Bueno, un tema también importante es ver qué es lo que pasa con el gas. En Estados Unidos ahora el coste del gas yo creo que es aproximadamente 5 veces más barato que aquí en Europa. 5 veces, no 5%, 5 veces más barato. Entonces eso puede hacer que las decisiones se alteren de forma muy importante. De hecho, el precio tan bajo del gas está siendo muy negativo para el crecimiento de las inversiones de renovable en distintos lugares de Estados Unidos, ¿no? Bueno, esto es las observaciones de este estudio, que como digo, creo que son relativamente extrapolables a otros estudios, y ahora algunas observaciones para aquellos de vosotros que quieran hacer tesis doctorados en este tipo de problemas. En primer lugar, yo creo que es importante ir a modelos multietapa. Ir a modelos multietapas no es elemental, no es sencillo, porque rápidamente creamos modelos que son intratables. Incluso si, digamos, nuestra tolerancia a la tratabilidad es 2 meses de un computador de alta capacidad. El Mare Nostrum en Barcelona, pues si nos los dejan la mitad de ese computador durante 2 meses, bueno, pues rápidamente podemos necesitar más de eso, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, pero yo creo que aquí podemos hacer todavía cosas imaginativas en términos de cómo modelar el modelo para, tratando de no alejarnos demasiado de la realidad, pues hacer modelos que sean tratables, En este caso estudio, en otros sí lo hemos utilizado, es importante incluir almacenamiento. Almacenamiento nos permite desplazar temporalmente la energía. El desplazamiento temporal de la energía nos lleva a que el elemento de análisis, la unidad de análisis sea el día, no la hora, y eso nos complica de forma muy importante también la dimensionalidad del modelo. Pero claro, es importante porque el almacenamiento, si es significativo, nos permite mover cosas temporalmente y eso puede suponer, bueno, un aprovechamiento mucho más eficaz de las renovables. ¿De acuerdo? Bueno, es analizar este estudio, como decía al principio, en un marco de mercado, es algo que estamos también trabajando en ello ahora, y es básicamente el regulador ahora lo que hace, en vez de resolver el problema, piensa cuál debería ser un mecanismo de incentivos neutro, o sea, puede obtener recursos a través de, por ejemplo, no llamémosle impuestos, pero digamos, si uno emite CO2, pues eso puede suponer que hay un coste por emisión de CO2, como ocurre en Europa, y ese coste se puede trasvasar a las renovables que no emiten ese CO2, y ese trasvase de lo que recolectamos por una parte asociado a las emisiones de CO2, que es algo que son perniciosos, lo podemos trasvasar a promover las renovables. Y eso, ¿cuál es la mejor manera de hacer eso en un contexto de mercado? Y luego suponiendo que cada productor, por su cuenta, maximizando sus beneficios individuales, llegan a un equilibrio de inversión en el cual, y analizar ese equilibrio de inversión con promoción de las renovables, ¿cuáles serían esos equilibrios de inversión? Bueno, este tipo de con incertidumbre, de nuevo, tenemos la incertidumbre por ahí debajo. Cuando hacemos estos modelos de equilibrio,
que quiere decir que no hay un único objetivo, que como comentaba antes, no es el objetivo del regulador del sistema, pero sino los objetivos individuales de cada productor, persiguiendo la maximización de sus beneficios. Cuando eso lo juntamos todo para tratar de encontrar el equilibrio y tenemos incertidumbre de por medio, de nuevo también estamos fácilmente llegando a modelos que son poco tratables. Bueno, estos modelos se pueden descomponer utilizando técnicas de descomposición que son muy interesantes, pero estos modelos tienen cosas que no les gusta a las técnicas de descomposición, como que tienen no convexidades, tienen saltos, la línea la construyo o no la construyo. Ese tipo de cosas normalmente perjudica al poder aplicar los métodos de descomposición de forma limpia. Eso nos lleva a aplicar estos métodos de forma un poquito extraña. También comentaba al principio las técnicas de decisiones, decisiones lineales, técnicas de decisiones lineales o decisiones afines, que lo que hacen es básicamente considerar que mi nivel de incertidumbre, mis decisiones, mis variables de inversión dependen linealmente de los parámetros inciertos. Y esta simplificación, que hay ahora, yo creo que una actividad importante en términos de investigación, permite hacer modelos que sean tratables, incluso si son muy multietapas, si tienen, por ejemplo, 20 etapas. De aquí a 2050, tomando decisiones cada 3 años. Eso nos lleva a un número de etapas que, desde el punto de vista del multietapa, de programación estocástica multietapa, es intratable, claramente, pero que a través de estas decisiones lineales puede no ser. Y bueno, yo creo que estas metodologías, su último interés es aplicarlo a casos reales. Como decía al principio de mi charla, esto fue motivado por un proyecto industrial que antecedió a todo este tipo de análisis. Entonces yo creo que es algo importante para aquellos vosotros que estáis haciendo, aquellos de ustedes que estén haciendo tesis. Yo creo que es importante hacer cosas útiles para la realidad. Podemos hacer cosas matemáticamente o intelectualmente avanzadas, fascinantes, pero no olvidemos que estamos haciendo cosas de ingeniería y que debemos hacer cosas próximas a la realidad. Y yo creo que eso nos debe conducir siempre en nuestro análisis, ¿no? Y bueno, nada, muchas gracias por su presentación. Este es uno de los edificios emblemáticos del campus de la universidad en la que estoy ahora, que es un campus muy bonito. Pues muchas gracias. Ya funciona. Dado que la gente suele ser tímida a la hora de empezar las preguntas, voy a empezar con una que viene de Málaga. Málaga me dice que tienen 15 personas, me han enviado incluso algunas fotos de las pantallas, cómo nos ven desde allí. Y la primera pregunta viene de precisamente un antiguo pupilo de Antonio Conejo, que es Sebastián de la Torre, que está allí. Entonces me han mandado por Skype la pregunta, necesito gafas para leer, letras muy pequeñas. Dice Sebastián de la Torre: en primer lugar, felicitarlo por una magnífica conferencia. La pregunta sería: ¿hasta qué punto entiendes que va a ser necesario aumentar la intervención del Estado en el sector energético para poder llevar a cabo las propuestas presentadas y, en general, la mayor integración de energías renovables? ¿Podría considerarse una vuelta a un modelo más regulado como el existente antes de los años 90? Muchas gracias. Sebastián de la Torre. Bueno, pues nada, me alegra escuchar indirectamente a Sebastián. Yo creo que es un problema que hay que estudiarlo, que yo no lo tengo claro. Es decir, yo creo que la estructura de mercado, a medida que va habiendo más y más integración renovable, pues el principio básico de la microeconomía que rige los mercados, yo creo que se queda más y más débil. Entonces, yo creo que hay que estudiarlo, Entonces, en ese sentido, mi idea o visión es que necesitamos de alguna manera estudiar cómo podría ser un mercado eliminando algunos de los principios básicos del fundamento microeconómico, que es básicamente la disparidad a lo largo de las distintas tecnologías de producción, de coste de inversión y coste de producción. O sea que desafortunadamente no tengo una respuesta y creo que sí, que es posible que hubiera que llegar a un sistema, digamos, menos de mercado que los que hay actualmente. Creo que sí, que eso puede ocurrir, pero creo que hay que estudiarlo, hay
hay que mirarlo, hay que ver si podemos modificar el mercado para conseguir que siga funcionando o hay que regularlo más. Bueno, por cortesía damos preferencia a la gente de fuera y dejamos las preguntas locales para el final, por si es gente que llama desde muy lejos y han tenido que madrugar para oírnos. En concreto, esta pregunta ahora es de un doctorando nuestro, Clever Quispe, que llama de Quito, y tiene dos preguntas, la voy a hacer de una en una para no complicar. La primera dice: ¿cómo se modificaría el modelo en un contexto en donde la energía hidroeléctrica es predominante, por ejemplo en Sudamérica, y lo que se desea es instalar más eólica y solar en un horizonte hasta 2050? Pues yo creo que el modelo estructuralmente, yo no veo complicaciones en el modelo, salvo que hay que modelar cuidadosamente el acople espaciotemporal que también tiene la hidráulica, en el caso de hidráulica digamos de gran envergadura, como puede ser el caso de Brasil, en el cual bueno, pues la gestión de los embalses digamos incluso interanual es muy importante. Yo creo que esto nos lleva a modelos más acoplados y más difíciles de resolver, pero yo creo que conceptualmente los modelos son similares. Bien, y la segunda pregunta de Clever dice: como se ha mencionado, el modelo podría aplicarse a mercados regionales en un contexto como la Unión Europea, con la mayoría de sus mercados en esquemas competitivos. ¿Qué pasa con el modelo para países vecinos con distintos modelos, competitivos y centralizados? Pues los reguladores tendrán distintas visiones de largo plazo. Leo las preguntas porque intervenir aquí lo hemos intentado con el micrófono aquí y hay un retardo de 30 segundos y entre que habla, esperamos los 30 segundos, etcétera, es mejor que alguien las lea. De modo que, desgraciadamente, la interacción, a ver si mejoramos técnicamente esto, hoy por hoy no puede ser en tiempo real, sino diferido. Sí, yo creo que el problema es un problema muy importante y muy interesante y muy abordado en el caso de la Unión Europea, es cómo comunicar mercados que funcionan con reglas distintas. Yo creo que aquí la integración de renovables juega un papel más secundario y yo creo que en cualquier caso, si mantenemos una estructura de mercado o bien una estructura centralizada, el problema de cómo coordinar mercados que están físicamente conectados pero que funcionan, digamos, económicamente de forma independiente, pues es problemática. O sea que ahí nos lleva a bien modelos que permitiendo modelos que describan, que sean uniformes en cuanto a todos los mercados y nos permitan de una forma descentralizada resolver cada mercado y iterar para conseguir una solución mejor para todos. Pero esto lleva a problemas complicados porque esa solución mejor para todo puede ser manifiestamente peor. Es mejor en global, pero puede ser peor para unos pocos y mejor para otros. Entonces los problemas de rentas cruzadas o subsidios cruzadas a la hora de coordinar mercado es un problema complejo. Pero en cualquier caso yo creo que es un problema genérico que es solo colateralmente relacionado con la integración creciente de renovables. Espero que esto le haya resuelto la cuestión. Bien, turno para preguntas locales. Acerco el micrófono para que se nos oiga. ¿Tú? Gracias, Antonio. Enhorabuena por la conferencia, magnífica como siempre. Una pregunta técnica casi. Has comentado el incluir el coste de la energía no suministrada, el incluir también los posibles fallos, las contingencias como escenarios. Más que cómo implementarlo, ¿cómo afecta a las conclusiones? ¿Cómo afecta tener en cuenta la fiabilidad del suministro a las conclusiones? Sí. Nuestra experiencia limitada, pero desde luego por lo menos de una docena de casos, diría yo, es que hay un efecto, pero digamos la tendencia no cambia. Si modelas más cuidadosamente los fallos, pues acabas construyendo más. Hay unas ciertas modificaciones en los resultados final, pero la tendencia no se ve afectada. O sea, las conclusiones básicamente son las mismas. Sí, cambia la cuantía de la inversión, ¿no? Exactamente. Gracias. Gracias. ¿Más preguntas? Gracias. ¿Oye? Si me muevo aquí. Sí. Bueno, mi pregunta.
buenas. Mi pregunta es básicamente si España tiene los recursos energéticos primarios para tener una situación del 90% de energías renovables en el sistema eléctrico español. Y la segunda es qué tan alejado están los resultados, digamos, si en lugar de tener en cuenta un sistema centralizado, se tiene en cuenta un sistema, digamos, donde que se tienen diferentes agentes económicos que compiten entre sí. Gracias. Sí, la primera pregunta con respecto al sistema español, yo creo que afortunadamente este país es un país rico en recursos, digamos, energéticos renovables. Y entonces, en ese sentido, creo que es una situación muy afortunada. Por oposición, por ejemplo, comentaba al principio el caso de Suiza. Suiza es un país manifiestamente rico en casi todo, menos en recursos naturales. El viento en Suiza es poco adecuado y además, como es un país muy montañoso, no se pueden instalar grandes centrales eólicas, porque no se pueden subir a lo alto de las montañas. Los recursos solares, no hay potencial solar para concentración solar. Esto ocurre en todo Centro Europa. La fotovoltaica es un país pequeño, pues hay relativamente poco sitio donde poner fotovoltaica. Los bosques dan una biomasa no útil para producir energía de biomasa. O sea que es un país, curiosamente, le hago esta distinción porque es interesante. Es un país muy rico en otras cosas y muy pobre en energía eléctrica. España no es un país tan rico, pero ciertamente en centrales renovables yo creo que hay un potencial muy importante, sí. Con respecto a la segunda pregunta, si lo que queremos hacer es un modelo similar a este, pero teniendo en cuenta estrictamente el funcionamiento del mercado, creo que hay que hacer un modelo de distinta naturaleza. Creo que hay actualmente bastante estudio en curso de cómo se puede hacer esto y básicamente eso lo que nos lleva es a representar los objetivos independientes y contradictorios de cada uno de los agentes. Cada productor quiere maximizar sus beneficios y digamos que no le importan la maximización del beneficio de su competidor, y entonces esto nos lleva a modelos que tenemos que a la vez representar los objetivos individuales de cada uno de los agentes, y si queremos hacer esto conjuntamente, esto nos lleva a lo que llamamos un modelo de equilibrio, y esos modelos de equilibrio son, digamos, que resolver conjuntamente un montón de problemas de optimización ligados. No resolver uno y luego otro, sino todos a la vez ligados unos entre otros. Entonces, ¿cómo se hace eso? Eso es lo que llamamos un equilibrio, o lo que llaman los economistas un equilibrio, y por extensión en este contexto también lo llamamos equilibrios. Si hay incertidumbre, pues las cosas se hacen mucho más complicadas. Si hay variables no continuas, las cosas se hacen más complicadas. Yo creo que ese es un campo abierto a la investigación importante. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Antonio, muchas gracias y un placer escucharte igual que siempre, ¿no? Tan didáctico y explicando las cosas fácilmente para todos los públicos. Más que técnico, me inclino por la parte ya real, política, que puede suceder. El planteamiento que tú has hecho, un planteamiento técnicamente posible, viable, pero quería un poco plasmarlo a la realidad. ¿En qué sentido? Hemos visto la política energética que tenemos en España desde hace un montón de años, no da igual un partido que otro, etcétera. Y quería preguntarte dos cosas o relacionadas. Una, ¿qué crees tú que puede suceder en un futuro? Nadie lo ha visto, ¿no? Pero ¿cuál sería tu impresión al respecto, ¿no? Porque haría falta una política energética para llegar al objetivo que tú estás marcando. Y por otro lado, ¿cuál sería la fecha tope, entre comillas? Porque para hacer todo esto no se puede hacer en un año ni en dos, sino necesita una etapa, tú bien lo has puesto, hasta el 2050. Pero claro, entre la política energética que haga falta definirla, que se lleve a efecto, que después los agentes sociales o ya las empresas quieran empezar tú lo has explicado al principio, a poder invertir. Todos no se puede invertir a la vez, sino que habrá un escalonamiento. ¿Cuál sería la fecha tope que podríamos definir para ello? Gracias. Bueno, pues gracias, Pedro, a ti. Bueno, yo quizás la primera, me permites una pequeña observación, que es lo que llamamos el teorema de Pérez-Arriaga, que es que, claro, que la electricidad es extraordinariamente barata, comparativamente con el café.
quizás en general no es barato lo que uno tiene que pagar todos los... Pero vamos, nosotros pagamos de electricidad probablemente aquí, que no hay calefacción eléctrica, el pago diario en una familia media, digamos en Sevilla, de electricidad al día, probablemente no llega a €1. Y si yo el café que me he tomado en el AVE viniendo aquí me ha costado casi €2. O sea, pagamos la electricidad, no sé si es barata o cara en genérico, pero con respecto al café es muy barata. Cuesta la mitad que el café, entonces nos gastamos €1. Entonces, esto, quien lo dice es sistemáticamente Pérez Arriaga, y por eso lo menciono. Esto es una realidad. Entonces, bueno, yo creo que si la electricidad pasa a ser significativamente más cara en todos los lugares del mundo, pues entonces lo renovable entrará naturalmente, ¿no? Mientras que ocurra esto, pues yo creo que es complicado. Ahí hay una barrera, yo creo, económica muy complicada. Y el precio del gas, que está bajando de forma desorbitada, pues claro, ahora en muchos lugares de Estados Unidos donde había cada estado, como funciona allí es que cada estado manda que en un horizonte determinado, al estilo de la Unión Europea, tenga que haber un paquete de renovables, una cantidad, un porcentaje renovable funcionando. Esto es ley estatal y es una ley, o sea que se tiene que cumplir. Ahora mismo lo están paralizando o reformulando como resultado del precio del gas. El precio del gas está extraordinariamente barato y bueno, si la producción, en el caso de, por ejemplo, de Ohio, donde yo estoy ahora, prácticamente toda la producción eléctrica es carbón relativamente contaminante, carbón relativamente sucio. Entonces, bueno, pues oye, es que pasar a gas a lo mejor no es tan complicado y el gas es una cosa mucho mejor que el carbón. Entonces yo creo que la dinámica económica de los combustibles fósiles, en particular del gas, tiene un efecto determinante, el coste tiene un efecto determinante de lo que pagamos de la electricidad, y yo creo que encima de eso, yo creo que están las políticas a nivel más general. Yo creo que la Unión Europea sigue con sus criterios el 20-20-20 y cosas que vendrán después. Estados Unidos, la agencia, digamos, de protección del medio ambiente, que es la que coordina esto, tiene criterios muy específicos para cada uno de los estados, pero bueno, yo creo que esas políticas generales luego se podrán hacer o no en función de la realidad económica del coste último. Pero bueno, yo creo que en cualquier caso, al menos desde el punto de vista de la investigación universitaria, lo que podemos hacer es construir modelos que sean cada vez más realistas y más útiles para quien tenga que tomar estas decisiones, lo haga con conocimiento de causa. Luego puede hacer, bueno, con conocimiento de causa dentro de las limitaciones de los modelos que tenemos, pero por lo menos que permita que trabaje con números y que esos números se hayan generado de la mejor forma posible. Es lo que yo creo que hay que hacer. Lo que luego ocurra, pues yo confío en que determinadas políticas a nivel europeo, a nivel mundial, pues eventualmente permitan que haya más y más renovable, porque yo creo que es una cosa muy sensata, quemar carbón, que produce todo tipo de porquerías, pues oye, en fin, también quemábamos gasolina con plomo no hace mucho tiempo. El primer coche que tuvimos probablemente quemaba gasolina con plomo. Ahora es una cosa impensable. Tú dices, pero bueno, plomo es tremendamente venenoso, es que nos vamos a morir aquí todos. Pues bueno, pues yo confío en que la sensatez se vaya abriendo camino, ¿no? O sea, en ese sentido. Gracias. Bueno, voy a terminar haciendo yo alguna pregunta. No muchas tengo, mientras hablaba me han surgido 7 o 8 preguntas que tengo aquí anotadas para que no se me olvidaran, pero como está con el jet lag no creo que tampoco esté en disposición de aguantar muchas preguntas. Bueno, antes de preguntarle quería abundar un poco en lo que dijo en la pregunta anterior sobre el caso español. Yo creo que mucha gente no sabe que España es uno de los países que más porcentaje de penetración renovable tiene en el sector eléctrico. Exactamente en el año 2014-2013 llegamos al 42% de renovable en España, porque fue un año hidráulicamente muy bueno y fue un año también con bastante viento, y en los anteriores ya difícilmente bajamos del 35%, incluso aunque el año hidráulico sea malo. O sea que podemos garantizar que por encima del 35% de electricidad en España se va a generar proveniente de renovables, incluyendo la renovable, lógicamente la hidráulica, que lo es. De hecho, en los últimos 2 años la eólica ha sido la primera, o empatado con la nuclear, primera y segunda, pero empatado al 21-22% de energía en los últimos 2 años en España. Se habla mucho de Alemania, que tiene casi 40 gigavatios eólicos y casi 40 gigavatios fotovoltaicos.
pero aún así Alemania no pasa del 25-26% de renovable eléctrica, porque tiene muchísimo carbón, mucho lignito. No sé si tiene mucho sentido cerrar todas las nucleares y sustituirlas por lignito, que es un carbón absolutamente de poco poder calorífico y contaminante. Me parece que es un error, pero bueno, allá ellos, hasta que puedan sustituirlos por renovables. Estamos comparado ese 40% que dije antes, incluso supera ligeramente a Dinamarca, con tanto que se habla de que Dinamarca tiene mucho viento, y efectivamente lo tiene, pero Dinamarca, un país pequeño, no se puede comparar. O sea que solo nos superan países con mucha hidráulica, como Noruega, que tiene 98% renovable, que es todo hidráulico, o algunas regiones de Ontario, algunas provincias de Canadá. Entonces yo creo que hay que estar orgulloso y ser consciente de que en España se está utilizando mucha renovable en el sector eléctrico, y mucha gente no lo sabe, ¿no? Y ya yendo a alguna pregunta, no voy a hacer las 7 preguntas, pero sí por lo menos una y quizá 2. La primera, yo creo que una reflexión básicamente, yo creo que la principal incertidumbre que tenemos hoy día, lo ha mencionado sobre todo en el caso del eólico offshore. Yo creo que la principal incertidumbre que hoy hay día es en los costes de la generación, precisamente, y del almacenamiento. Porque así como, por ejemplo, la fotovoltaica ya ha evolucionado bastante y se puede considerar que está muy madura, por ejemplo, es sorprendente, pero las últimas plantas fotovoltaicas que se están ofertando, que se están contratando ya sin prima, incluso sin créditos por carbono, sin créditos por el CO2, a pelo, o sea, sin subvenciones, en Texas, en California, en Australia, en Chile, están ofertándose a 4,5 céntimos de dólar, el de coste normalizado de la energía, el kilovatio hora, de coste normalizado de energía, lo que llaman LCOE, que viene a ser el coste promedio de toda la vida de la instalación del kilovatio hora. Eso es poquísimo. De hecho, en mi opinión, uno de los principales problemas que tienen empresas que apuestan por la termosolar es el bajo coste de la fotovoltaica. Los problemas de Abengoa no son ajenos a este problema, que la termosolar, desgraciadamente, sigue siendo como 2 veces más cara casi que la fotovoltaica, en estos momentos. No es el único problema que tiene Abengoa, pero es uno de ellos. Entonces, yo creo que esa incertidumbre en los costes, quizá en el modelo que ha presentado Antonio, daría lugar a que no podamos partir, y por eso quizás se explica también por qué le sale mucha termosolar y poca fotovoltaica, porque parte de un escenario en el que hay mucha disponibilidad o muchos gigavatios termosolares y menos fotovoltaicos. En realidad, si pudiéramos meter como variable binaria no solo también la construcción de líneas, sino la construcción o no, la instalación o no de centrales renovables, incluyendo almacenamiento, veríamos que efectivamente saldría muchísimo más fotovoltaico que termosolar, no sé si muchísimo, pero bastante más, quizá, con lo cual no sé si eso sería también una posible mejora de meter también esas variables con... Sí, yo creo que si las tenemos de alguna manera, porque el modelo lo que dice es que en una serie de nudos se puede instalar determinadas tecnologías hasta un nivel determinado. O sea que ahí se pueden definir los nudos en los cuales se puede instalar fotovoltaica y se puede permitir subir esa fotovoltaica hasta un valor máximo, que eso sí se especifica el modelo. Pero yo creo que la diferencia también, el por qué no sale más fotovoltaicas, son los datos que estamos utilizando de 2050. Y con esos datos de 2050, que no son intuitivos a día de hoy, yo creo que si utilizamos los datos que tenemos hoy en día, entonces saldría exactamente lo que has mencionado. Yo creo que nos saldría mucha más fotovoltaica y no nos saldría termosolar. Por eso también yo he querido enfatizar que son datos de 2050 consistente con lo que hay por ahí en las agencias de la energía. Pero claro, son proyecciones que a lo mejor las hicieron hace varios años y que, bueno, que si las rehacen ahora con la información más actualizada que hay, pues puedan salir otras cosas. Yo creo que sí, o sea, que puede ocurrir, yo creo que... Pero metodológicamente yo creo que en ese aspecto sí es que el modelo sí no sería distinto sustancialmente si lo que queremos es, por ejemplo, si decimos que en todos los nudos del sistema se puede instalar hasta, no sé, 200 megavatios de fotovoltaica, eso está incorporado en el modelo, se podría hacer, se le da esos datos, se le da un precio, y si ese precio es competitivo con respecto a la termosolar, pues entonces no saldría bien. Bueno, la termosolar efectivamente es
gestionable con el almacenamiento en sales fundidas, que a mí me parece un sistema de almacenamiento bastante, en fin, como tiene energía térmica, pues está bien, pero me parece un poco pedestre. Yo creo que el almacenamiento electroquímico va a pegar un salto cualitativo de coste similar al que pasó la fotovoltaica en los últimos 7 años. Creo que el almacenamiento con pilas de flujo posiblemente, o incluso ion litio, no lo sé, o alguna otros materiales que se desarrollen, van a hacer que madure. Creo que estamos en mantillas todavía en el almacenamiento. Aparte de las centrales de bombeo, nuevos sistemas de almacenamiento por bombeo posiblemente subterráneo, dado que no hay hacia arriba sitios donde ponerlo. Entonces yo pienso que el almacenamiento, cuando se abarate, junto con la fotovoltaica, va a ser posiblemente imbatible, me da la impresión. Entonces eso, digamos, va a hacer también la fotovoltaica gestionable, y de hecho Abengoa, la planta que está haciendo en Chile, que tiene en Atacama, en el desierto, 2 plantas, una de 100 megavatios fotovoltaica y otra termosolar juntas, en una va a llevar sales fundidas y la otra va a llevar almacenamiento, hasta un 10% de almacenamiento. Entonces ahí va a ser gestionable prácticamente, tanto la fotovoltaica como la termosolar, ¿no? La segunda pregunta era relacionada precisamente con, ya que he hablado de almacenamiento, el almacenamiento debería ser objeto de modelado específico en este modelo, porque el almacenamiento compite con la construcción de nuevas líneas. Por ejemplo, imaginémonos el caso del almacenamiento distribuido, que no es este caso porque este sería almacenamiento concentrado, digamos, macroscópico. Pero almacenamiento distribuido, todos tenemos en nuestra casa un consumo medio, pues, menos de 1 kilovatio en promedio. Y sin embargo tenemos una potencia contratada de 6, 7, 8 o 10 kilovatios, ¿no? Si todos tuviéramos un sistema de almacenamiento en nuestra casa, una especie de lavadora allí donde almacenáramos 20 kilovatios hora, posiblemente la potencia contratada podría ser 1 o 2 kilovatios, no 6 o 7 u 8. Es decir, y no habría que reforzar la redistribución, cosas de ese tipo, ¿no? Pues lo mismo ocurre en la red de transporte. De hecho, en los planes de expansión de ENSOE, a 10, 20 o 10 años, se habla en términos similares, comparables, de sistemas de almacenamiento grandes, del orden de centenares de megavatios, con líneas de interconexión de cables de corriente continua submarino, ¿no? Entonces, no sé si eso también tiene alguna cosa sobre el modelo. Desde luego. Sí. Yo creo que el almacenamiento, sin lugar a dudas, nuestra experiencia es sobre todo lo que habíamos estudiado, almacenamiento de aire comprimido en formaciones geológicas en determinados lugares. Y eso tiene el problema el mismo que la hidráulica, que hay pocos sitios donde eso se puede hacer. O sea que eso es lo que encontramos fundamentalmente en este tipo de almacenamiento. El almacenamiento, digamos, con baterías eléctricas del tipo que sea, sí me parece que es una cosa interesantísima, y que sobre todo el tenerlo de forma muy distribuida. Y eso, lo que pasa que los números todavía están lejos de permitir que esto sea económicamente rentable. Yo tengo la suerte de colaborar con un grupo muy importante que se dedica fundamentalmente a las baterías. Es un grupo asociado a la automoción, pero es un grupo gigantesco con apoyo de todo el sector automovilístico, que lo que están haciendo es tratar de cambiar, revolucionar la tecnología de las baterías. Y la idea es utilizar baterías viejas que ya no sirven para automoción y que por tanto son baratas, y en grandes cantidades conectarlas y gestionarlas de forma tal que puedan servir de almacenamientos bien masivos a nivel de distribución o bien más locales. O sea, hay un esfuerzo muy importante en esto de reutilización de baterías que no son completamente competitivas para la automoción, pero que, digamos, controladas debidamente y almacenadas debidamente puedan ser de gran utilidad. Y yo creo que ahí, desde luego, simplemente hay un salto económico, que todavía parece que los números no están próximos a que esto ocurra, ¿no? Bueno, sí, es curioso porque hasta ahora teníamos 2 tipos de baterías para vehículos, las baterías de ion litio básicamente, y la otra tecnología de pilas de combustible con hidrógeno, que a mí no me parece muy prometedora, porque eso de llevar un depósito de hidrógeno a presión allí a no sé cuántas atmósferas detrás de ti, como que no seduce mucho, ¿no? Como si fuera un cohete, ¿no? Pero hace unos días, me llegó una información de otro coche que acaba de ser autorizado a circular ya en Alemania, muy parecido al Tesla, deportivo, súper caro, que tiene cuatro motores eléctricos, uno en cada rueda, que utiliza precisamente baterías de flujo. Es decir, tiene 2 tanques de líquido iónico, salino, el positivo y el negativo, 2 tanques, pues no sé, de 100 litros cada uno, que se llenan con un digamos, llenador especial con 2 bocas que llena cada depósito por separado. Y ese coche tiene una autonomía bastante más grande que los eléctricos, o por lo menos, en fin, poder lograr una autonomía mayor.
Y eso que las pilas de combustible, el único problema es que de momento los líquidos iónicos, en fin, no tenemos gasolineras de líquidos iónicos y además todavía sigue siendo caro realmente, ¿no? Pero bueno, es cuestión de que se abaraten los precios, ¿no? Bueno, la última pregunta ya lo dejo ya descansar porque estáis todos ya también cansados. Se refiere, yo creo que no podíamos dejar pasar aquí hablar de la generación distribuida. Yo creo que el modelo que ha presentado Antonio, en el lado de la incertidumbre de la demanda, la principal incertidumbre es justamente, digamos, la fotovoltaica distribuida, que en muchos países, en particular en Estados Unidos, hay muchos del sur, ya tienen, bueno, en el sur y en Alemania y en muchos sitios, Australia, ya tiene mucha generación fotovoltaica distribuida, posiblemente en España en el futuro también será el caso, porque tenemos una latitud adecuada para eso, e Italia y Grecia. Y esa generación fotovoltaica distribuida lo que hace es, perdón por el palabrejo, netear la demanda. Este verbo de netear se lo oí la primera vez a gente de Endesa, que hablan de netear como el que, pero aunque no sea un verbo correcto, ¿no? Pero se entiende muy bien, ¿no? Es decir, entonces la famosa curva de Pato, ¿no? Que en Alemania, en California, por ahí muchos sitios ya se ve que la demanda al mediodía tiene un valle y por tanto una rampa bestial de subida en horas que no eran antes. Y eso no sé si de algún modo estos escenarios, los 200 escenarios que se ha hecho, habría que hacer día a día, o sea, un poco cómo esto de la demanda neta con la generación distribuida afectaría a este modelo. Esa es la última pregunta, lo prometo. Muy interesante. Yo creo que además todo el tema de la generación distribuida, por ejemplo, también los transformadores de distribución, que tenemos un pequeño proyectito ahora mirando cómo poder retrasar el aumentar la capacidad de los transformadores de distribución a raíz de tener generación distribuida. Esto es una ventaja en ello. Sí, en esos 200 escenarios habría que tener en cuenta, para el año horizonte en el que estamos analizando, tener en cuenta cuál es la penetración de energía distribuida y, por tanto, cuál es la demanda neta, por así decirlo, en esos modos. O sea que digamos que hay un tratamiento previo de todos los escenarios en el cual esto se tiene que tener en cuenta de forma cuidadosa. Y si hay incertidumbre de año a año en eso, lo tenemos que tener en cuenta a nivel de escenario, no solo a nivel de operación. Y sí, eso desde luego. A estos modelos, tanto a gran escala, eso se tiene que analizar por adelantado y meterlo, digamos, como escenarios específicos dentro de los escenarios considerados. Pero, porque claro, no miramos ahí los distintos elementos de la distribución, sino que la agregamos en un determinado nudo. Pero a mí me parece un tema claramente importante, que estos modelos tienen que ser alimentados de un modelo detallado de la distribución que vea cómo va cambiando la demanda y la evolución de esa distribución por efecto de la integración de renovables, sin lugar a dudas. Bueno, pues muchas gracias de nuevo, Antonio, por esta brillantísima presentación, que ha estado interesantísima, el debate también. Precisamente hace una semana en Sistemas Eléctricos de Potencia, en el cuarto curso, estábamos hablando del modelo de flujo de carga en corriente continua, así que me alegro de que los estudiantes vean que el modelo de corriente continua, aun todo lo tosco que resulta, sirve para este tipo de modelos de mercado, de generación, como modelo aproximado de la red. Muchas gracias, Antonio, de nuevo, ha sido un placer.